Entre ellos, bueno, analizar las 10 experiencias de esquemas de comercialización para la agricultura familiar. Son 4 casos de encadenamientos productivos y 6 de circuitos cortos. Lo que se buscaba era caracterizar de manera cuantitativa y cualitativa el desempeño de los productores de la agricultura familiar. La metodología que aplicamos fueron estudios de casos de tipo exploratorios, descriptivos, con 2 esferas de trabajo, una analítica y una de medición, en base a 3 dimensiones. La dimensión económica, la dimensión social y la dimensión ambiental. Para cada una de estas dimensiones generamos indicadores que se armaron en base a información que fue relevada a partir de entrevistas a todos los actores que hemos entrevistado. Las experiencias brevemente son las siguientes. Estas son las 4 experiencias de encadenamiento productivo. En primer lugar tenemos a la Alianza Productiva para la venta de cacao de Aprocafa a la Compañía Nacional de Chocolates de Colombia. En este caso hicimos 30 entrevistas, 26 abajo del número ponemos la cantidad de entrevistas que hicimos a productores, a compradores y a organizaciones involucradas en la organización o gestión de la experiencia. 26 a productores, 2 entrevistas a compradores y 2 entrevistas a organizaciones. Luego tenemos el caso de la venta de cacao orgánico de Acopagro, que es la cooperativa agraria cacaotera de Perú, con 61 entrevistas. La tercera experiencia es la venta por una beni a varios municipios de banano y jugos de fruta de Bolivia, con 71 entrevistas. La cuarta experiencia es la venta de carne fresca de cerdo por Caluprocer al Ministerio del Interior, una experiencia de Uruguay. Entre los circuitos cortos tenemos la Feria de Prohuerta, que ya tuvimos la presentación, explicamos el amplio alcance que tiene esta experiencia, con lo cual se hizo una desagregación en 5 subcasos de estudio con 100 entrevistas. Otra experiencia es la de Mercados Campesinos de Bogotá, de Colombia, con 70 entrevistas. La canasta Redes de Damata de Brasil, con 35 entrevistas. La Feria Manos de la Tierra de La Plata, con 25 entrevistas. La canasta comunitaria Utopía de Ecuador, con 33 entrevistas. Y la Feria de Circuito Corto en la región de Los Ríos de Chile, con 43 entrevistas. En torno a los participantes, bueno, tenemos el comité ejecutivo del proyecto y el equipo Procisur, la consultora, que somos nosotros integrantes del equipo de trabajo de la Universidad Nacional de Quilmes. El trabajo de campo fue realizado por 14 consultores locales de cada uno de los países. Cada equipo país en promedio tuvo 3 personas, un representante de la experiencia, un punto focal, un INIA o ICA, y un consultor del trabajo de campo. En total se hicieron 492 entrevistas, y luego de todo el trabajo de campo y un procesamiento inicial de toda la información, hicimos 10 talleres de difusión de resultados preliminares, de resultados para contrastar lo que nosotros analizábamos en base a los datos y la devolución que pudimos obtener de cada una de las experiencias. En base a todo este proceso de trabajo, armamos los informes finales de cada una de las experiencias. Entonces, por cada experiencia tenemos un caso de estudio, y a partir de la agregación de los resultados es que ahora les vamos a mostrar algunos de ellos. La temática para mostrar los resultados los vamos a mostrar en base a una serie de temáticas, entre ellas ingresos, el papel de la demanda, la relación costo-beneficio, la generación de capacidades, un triple impacto y la necesidad de una visión sistémica. Como les comentaba recién Patricia, nosotros ahora vamos a mostrar algunos de los indicadores, aquellos que en general pudimos agregar, y esto se debe a que son experiencias muy heterogéneas, o sea, luego de estudiarlas pudimos ver que tienen una gran heterogeneidad con diverso grado de fortalezas y debilidades cada una. Pero de todos modos hacemos el esfuerzo y vale la pena para poder mostrarles resultados agregados. En cuanto a la temática de ingresos, pudimos ver que para aproximadamente el 90% de los productores, el principal canal de comercialización de sus productos son los circuitos cortos o los encadenamientos productivos que estudiamos.
Además, en promedio, el 46% de los ingresos de los productores familiares proviene de circuitos especialmente construidos en el marco de la experiencia. Si desagregamos, en el caso de los productores que participan en encadenamientos productivos, un 57% de esos productores respondió que sus ingresos representan más del 51%, los ingresos que obtiene a partir de la experiencia. Y en el caso de los circuitos cortos, el 35% de los productores respondió que sus ingresos representan más del 51% en relación a aquellos que obtiene de la experiencia. En este sentido, vemos que garantizar la demanda es un punto clave para estas experiencias. Entonces, ahora pasamos a, bueno, ¿con qué nos encontramos en torno a la demanda? Bueno, problemáticas identificadas que fueron ya mencionadas por las experiencias que tuvimos hace un rato. Por un lado, la insuficiencia y la volatilidad de la demanda. Y además, pocos productores pueden o quieren acceder a mercados regionales internacionales, inclusive en la mayor parte de los encadenamientos productivos que estudiamos, salvo alguna excepción. Frente a esto nos preguntamos, ¿la demanda se construye, surge o se construye? ¿Y cuál es el papel del Estado y las políticas públicas en esta construcción? Ya se ha tocado también este tema y lo vamos a tocar específicamente en uno de los talleres de intercambios de la tarde, por eso en este momento lo dejamos. Sobre estas problemáticas de la demanda se sabe acerca de mecanismos que facilitan el acceso a la demanda. Y en este estudio pudimos identificar algunos mecanismos que funcionan efectivamente y otros que realmente no son efectivos para la sostenibilidad de estas experiencias. Entre los mecanismos que resultan efectivos tenemos las compras públicas de alimentos y las alianzas productivas para abastecer de materias primas a empresas que procesan y comercializan alimentos y además generan espacios de comercialización, no solamente a nivel local o a nivel regional, sino que permite que los productos de los productores de la agricultura familiar lleguen a los mercados internacionales. Mientras que en el caso de los subsidios, bueno, claramente pudimos ver experiencias que se comenzaron a sostenerse de manera integral a partir de subsidios y sin compromisos o lineamientos que requieran acciones para garantizar el fortalecimiento y el autosustento financiero, con lo cual resultaron ser experiencias muy débiles debido a basarse exclusivamente en estos mecanismos. En torno a la relación costo-beneficio, bueno, la construcción de canales de comercialización propios les permite a los productores de la agricultura familiar obtener mayores márgenes de beneficios y además poder acceder a nuevas formas de capital de trabajo y crédito. En este sentido, cuando hicimos el análisis que nos permitió comparar los costos de comercialización que tienen los productores en la experiencia versus otros canales de comercialización, el 60% de los productores respondió que los costos de comercialización cuando trabajan en la experiencia son menores que cuando trabajan con otros canales de comercialización. Además, el 74% de los productores respondió que ha obtenido beneficios para financiar su producción y el 95% respondió que ha obtenido beneficios para su familia. En cada uno de los estudios, como les contaba hace un rato, tenemos detallado, bueno, cuáles fueron los beneficios concretos que recibió la familia. Y acá lo hacemos de manera general. Una limitación generalizada que encontramos fue la ausencia de registros en la mayor parte de los casos para hacer estimaciones de costos unitarios de producción. ¿Sí? Tuvimos recién un caso que bueno, cuando estuve en la canasta comunitaria lo pude ver como una excepción, el caso de César, que él lleva registros acerca de sus costos de producción individualizadamente de cada producto y lleva una producción diversificada, pero en la mayor parte de los casos que analizamos esto no sucede. Y dejamos planteada la necesidad de pensar qué tipo de metodologías se podrían pensar para adecuarlas a las complejidades que tiene la actividad que llevan a cabo los productores agropecuarios.
En cuanto a la generación de capacidades, en promedio el 52% de los productores que participan en estas experiencias, en encadenamientos productivos, y el 40% de los productores que participan en circuitos familiares, cortos, reciben asesoramiento técnico de la propia organización en la que participan. En este sentido, el carácter asociativo de los proyectos y en la mayor parte de los casos las vinculaciones que mantienen con institutos de asesoramiento técnico o de investigación permite que los productores se capaciten y esto contribuya a que mejoren su proceso productivo y la calidad de los productos que generan. Retomando las 3 dimensiones que tuvimos como ejes para llevar a cabo el estudio, la dimensión económica, social y ambiental, pudimos identificar que estos productores de la agricultura familiar en general han obtenido mejores condiciones de trabajo. Esto traducido no solamente en términos de mejores ingresos o ingresos más estables, sino también en la calidad del trabajo que realizan, por reducción de la cantidad de horas trabajadas diariamente y también por tener más días de descanso. En muchos casos se fortaleció la motivación para esta actividad, se abrieron nuevas oportunidades de empleos para las familias, mayor compromiso de los productores con el entorno en cuestiones del medio ambiente y hasta la mayor interacción social que ellos han logrado. El acceso a la educación formal familiar, esto lo vemos como un punto clave para la renovación generacional debido a que pudimos ver que prevalece la edad de los productores en 50 años o más y la movilidad social. Bien, y para ir cerrando entonces, a partir de estos factores que se pueden identificar en torno al desempeño de los productores de la agricultura familiar y pensando en la necesidad de sostenibilidad de estas experiencias, consideramos que es necesario un esquema de trabajo de tipo sistémico que esté basado en distintos ejes. El eje de la coordinación, de la asociación, de un estado activo, de la investigación, de la infraestructura. Coordinación, también Sergio recién lo mencionó puntualmente, la gran diversidad de líneas que los organismos públicos tienen para trabajar en la agricultura familiar. Bueno, pensar en una coordinación entre los organismos que ejecutan políticas y además entre los organismos y las propias experiencias para tener independencia de subsidios, pero además políticas apropiadas para que se puedan desarrollar. La asociación en torno al diseño de instrumentos que impulsen y faciliten la asociación entre los productores familiares. En este sentido, valorizamos las experiencias basadas en alianzas productivas y la organización desde los propios consumidores. El estado activo en 3 ejes: para la creación de mercados, para la renovación generacional y para la generación de tecnologías. La investigación, que es muy importante, pensando en líneas de investigación, pero con resultados que resulten aplicables a los productores de la agricultura familiar y esto les permita generar innovaciones de manera endógena. Y en torno a infraestructura, bueno, trabajar en este sentido para diagnosticar las carencias que tienen estos productores y poner en marcha obras para adecuar infraestructura, por ejemplo, vial y tecnológica, que faciliten los mecanismos de trabajo que ellos implementan. Bueno, y esto por el momento. Tenemos más actividades por la tarde y durante el día de mañana, así que, bueno, las preguntas tanto de cada una de las experiencias particulares que ustedes tengan como relacionadas con los resultados que les acabamos de mostrar, bueno, las podemos compartir e intercambiar al respecto. Muchas gracias.